Buenas tardes, bendiciones familia, bendiciones a cada uno de ustedes que han venido acompañando este proceso de reflexión bíblica y hemos venido leyendo capítulo por capítulo o versículos por versículos de este libro, de este Evangelio según San Mateo. El día de ayer finalizamos el capítulo 7 y para el día de hoy, tenemos la oportunidad de iniciar a leer el capítulo 8 de este Evangelio. Vamos a leer los primeros 3 versículos que se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a la letra dice así: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Nosotros podemos observar que hay un cambio rotundo en esta narración que hace el evangelista del ministerio de Jesucristo. Todo lo anterior fue como una etapa de enseñanza, de adoctrinamiento, para decirlo de alguna forma, de la buena nueva de la llegada del evangelio y las cosas que tenían que ser importantes como principios básicos de este reino recibido en los corazones de las personas que estaban escuchando, viendo y compartiendo con Jesús. Ya en este capítulo 8 nosotros encontramos el detalle de milagros. Inicia el detalle de los milagros. Y el primer milagro que el Evangelio, según San Mateo, relata es el Evangelio de la sanidad que recibe un leproso. A continuación, en los días que siguen, nosotros vamos a ir viendo la descripción o la narración de cada milagro y con seguridad vamos a ir encontrando lecciones que aprender en cada uno de estos relatos. En este relato del día de hoy, de la sanidad que recibe el leproso, hay lecciones muy importantes o aspectos importantes que queremos hacer notar en esta lectura. Y para quienes no sepan qué es la lepra de la que habla estos versículos, ahora tal vez no es muy común en nuestros tiempos. Tenemos como otras enfermedades contagiosas que conocemos, que vemos, que la gente sufre. En tiempos de Jesús, una de las enfermedades más dramáticas para la vida de un ser humano, más triste y más contagiosa que se conocía, es la lepra. Y la lepra es como una infección que es visible en la piel, que pone a la persona en una condición de putrefacción, porque la piel se va dañando, se va pudriendo, se va descomponiendo y es un hedor que no deja que la persona que ha sido contagiado con lepra pueda convivir en una sociedad normal. La historia de estos episodios que tuvieron que vivir estas personas establece una distancia mínima a la que podía accesar un leproso de una comunidad normal. Y en el peor de los casos eran expulsados del pueblo, eran expulsados de la comunidad y terminaban muriendo ahí poco a poco porque la infección iba interiorizándose en los órganos y la persona iba perdiendo las uñas, los dedos, los dedos de las manos o los dedos de los pies. Incluso hasta podía caérseles la mano o caérseles el pie. Y estas personas terminaban muriendo abandonadas como un animal, porque no tenían vida de seres humanos. Ya eran considerados personas muertos en vida, porque incluso hedían desde que estaban vivos, solamente que aún los podías ver transitando, pero se les deformaba. Si no se les había caído sus miembros, sus extremidades, se les deformaban y entonces parecían como garras lo que tenían. La voz, porque afectaba las cuerdas vocales y la voz era una voz como vamos a imaginar, como endemoniado.
Era una persona que salía de circulación normal porque esta lepra hacía desastres con su vida. Y en estos versículos que estamos nosotros leyendo, ahora encontramos una situación complicada para quienes seguían a Jesús y para el mismo Jesús, porque recordemos que Jesús es Dios pero encarnado, es Dios hecho hombre. Y en su condición de hombre, entonces tiene que encontrarse cuando Él está predicando y está mucha gente cerca de Él. Se tiene que encontrar con este escenario donde ahora hay un leproso enfrente suyo. Y yo creo que ahora se sabe la verdad del reino, porque la palabra de Dios nos enseña que Dios no hace acepción de personas. Y ahora Jesús está frente a una situación donde se tiene que materializar esta enseñanza. Y entonces dice la Biblia que le seguía mucha gente. Eso ya lo dijimos. Y aquí vino un leproso y se postró. Primera lección que al menos yo encuentro es que mucha gente sigue a Jesús. Y postrarse es una acción de adoración, de reconocimiento absoluto de que es el Dios verdadero. Y entre la gente que seguía a Jesús y el leproso que se acercó, quien le adoró en realidad y que no estaba siguiendo por curiosidad y que no estaba siguiendo solo como por rutina, porque toca hacer hoy tal cosa, porque está programado tal cosa, sino que con el corazón se postró, dice el texto, y aquí vino un leproso y se postró ante él y ya le planteó a Jesús su necesidad. Pero veamos esa lección. Mucha gente sigue a Jesús, pero no todas las personas tenemos esta actitud que Dios quiere que nosotros tengamos, postrarnos delante de Él. Cuando nosotros tenemos la actitud de postrarnos ante el Rey, entonces estamos haciendo un reconocimiento absoluto a la vista de todo el mundo, que nosotros le reconocemos como el Señor de nuestra vida y como el Rey de nuestra vida, y no somos capaces de hacer más nada que no sea reconocerlo a Él. Es decir, cuando nosotros tomamos una decisión guiada por el Espíritu de Dios, guiada por su enseñanza, guiada por su palabra, guiada por su, ¿cómo decimos? Por la interiorización. Es decir, si Dios ha entrado en nuestra vida, nuestros actos deben ser guiados por Él. Y siempre estaremos haciendo cosas que demuestren que nosotros adoramos a Dios, que nosotros servimos a Dios y que nosotros lo reconocemos como el Señor de nuestra vida. Entonces, toda arrogancia, toda soberbia se va de nuestra vida, toda altanería se va de nuestra vida, toda falta de amor, toda envidia, todo egoísmo. Todas esas son formas de adorar a nuestro Dios, porque nosotros podemos decir muchas cosas, pero si esos actos siguen a nosotros ensoberbeciéndonos y poniéndonos así como bien erguidos, como únicos, como soberanos, estamos desestimando que el único soberano es Dios. Y el leproso tuvo un acto magistral, se postró ante el Rey, adoró al Rey, que no hizo toda la gente que le seguía y que no eran impuros los que le seguían. El impuro ahí era el leproso, pero no fueron los puros, aparentemente, no fueron los limpios, los que podían convivir con una comunidad normal, los que adoraron a Dios. Fue el que no estaba contado entre los normales, entre las personas que habían sido, que tenían una vida digna, porque recordemos que en el Antiguo Testamento y todavía para en tiempos de Jesús se creía que si alguien estaba enfermo es porque un demonio lo poseía y porque había pecado o esta persona o sus padres. Y un leproso era la máxima expresión de demonios en su vida, era la máxima expresión de pecados en su vida. Y en este momento estamos viendo este acto que nos ha de dejar una gran lección. La otra lección que nosotros podemos encontrar es que no se postró nada más como un acto protocolario, sino que lo hizo con fe, porque no tuvo dudas de que Jesús tenía el poder para hacerlo. No tuvo dudas de que solamente bastaba con que Él quisiera limpiarlo y que Él iba a quedar limpio. Es decir, este leproso conocía más
¿A quién tenía enfrente? Que toda la gente que se agolpaba y que seguía a Jesús. Él dijo, si quieres puedes limpiarme. Es decir, sé que tienes el poder, sé que eres todo amor y que eres toda misericordia. Así que solo depende de que quieras y yo seré limpio. Y la lección más importante que encontramos en estos versículos que hemos leído es que Jesús, al escuchar y al ver la actitud del leproso, dice la Biblia que extendió la mano, le tocó y le dijo, sí quiero. Porque es que la fe mueve la mano de Dios. La humildad mueve la mano de Dios. Necesitamos esas características del leproso para nosotros tocar a Dios, tocar su mano, tocar su misericordia. Dice la Biblia que tocó la mano y le tocó. Y vean que pudo haber nada más, extendió la mano y le tocó. Pudo haber nada más Jesús. Pudo haber sido que nada más dijera la palabra, como hizo con el centurión. Tal vez en algún momento lo vamos a encontrar bien pronto y ahí está próximo en los siguientes versículos. Pero Jesús no solamente emitió la orden, que pudo haberlo hecho y su poder se iba a con su poder se iba a ejecutar. Jesús lo tocó. Necesitamos nosotros vivir esa experiencia, el toque de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, porque cuando Él tocó al leproso, dice la Biblia que Él fue limpio automáticamente. El toque de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, y como siempre me gusta extenderlo a nuestras familias, a nuestras sociedades. Si Jesús es quien está tocando nuestro corazón, si Jesús es el que está tocando nuestras finanzas, si Jesús es el que está tocando nuestra vida de la manera más integral, entonces todas las cosas que tengan que ser limpiadas, debemos tener la certeza que van a ser limpias. Todas las cosas que tengan que ser transformadas, debemos tener la certeza que van a ser transformadas. Nosotros tenemos que sentir la seguridad que Jesús es el que toca lo intocable. Jesús es el Dios de lo imposible. Y nosotros debemos apegarnos, asirnos de esa verdad y no tener duda, no tener miedos, porque lo único que necesitamos es que Él sea nuestro fiel compañero, como siempre decimos, pero no solamente para que vayamos al lado suyo como iba toda esta gente, sino que Él sea nuestro fiel compañero y que nosotros nos sintamos seguros en Él y que podamos decírselo y expresarlo como hizo el leproso. Se postró ante Dios, reconoció la soberanía de Dios y nosotros no tengamos dudas ni reservas en mostrarnos y sentirnos reflejados en este leproso, porque probablemente estamos tan dañados y somos tan contagiosos. Hay muchas cosas tan malas que puede estar dañándonos tanto y que nos volvemos tan contagiosos que no solamente nosotros estamos dañados, sino que dañamos a quien se acerque a nosotros. Pidamos a Dios que nos limpie para que ya no seamos agentes de daño y que ya no seamos personas que no seamos dignos de estar cerca en medio de las comunidades, que seamos personas necesarias en las comunidades, pero solamente si recibimos el toque de nuestro Señor Jesucristo podemos ser uno más del reino, no uno más del montón, sino uno más del reino. Yo quiero invitarlos a que nos tomemos esta reflexión personal. A veces decimos nada es personal, esta reflexión tomémosla personal y pidamos a Dios que toque nuestra vida, que nos limpie de nuestra lepra, que nos limpie de nuestras imperfecciones, de nuestras impurezas y que podamos ser un testimonio vivo de que Jesús nos ha tocado. Dios nos bendiga y nos vemos mañana en el próximo texto que leamos. Amén.